para saber en qué se quedaron, para ver si vamos bien. Bueno, el tema de hoy en general, ya ven que nos estamos yendo por el compendio. Les va a faltar a ustedes, bueno, no va a ser como tal, sino la versión que tienen ellas encuadernada, que todavía me las tienen pendientes, para que reciban. Básicamente, esto de una vez, si lo quieren buscar, o sea, en internet está. Se llama el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y básicamente lo estamos usando como guía porque es un resumen de lo que enseña la Iglesia, es un resumen del catecismo. El catecismo viene siendo este librito medio gordito. Entonces, esa libretita que tienen es básicamente pues, mucho más resumido. Y esa es nuestra guía, o sea, de qué estamos aprendiendo. Porque básicamente lo más importante es que salgan de aquí pues como católicos formados, no como católicos como el 70%, si no es que más, de los católicos hoy en día no saben su fe porque nomás son católicos porque su mamá los bautizó, porque vienen a misa los domingos y hasta ahí. ¿Quién es Dios? ¿Quién sabe? ¿Qué es un pecado mortal? ¿Quién sabe? ¿Y qué es pecado mortal? Pues no sé. Y así un montón de cosas. O sea, no conocemos la fe y por eso hay tanto católico que luego se va a otras cosas. O sea, se va con unos que le leen la Biblia y ya, con los testigos de Jehová, por ejemplo, es que me encanta leer la palabra de Dios. Pues sí, porque aquí nunca la leen, porque nunca se le inculcan, porque le tienen miedo a abrir la Biblia y se van a perder. Dicen, no, es que tengo miedo, entonces no conocen la palabra de Dios. Y decía San Jerónimo, el que tradujo toda la Biblia él solito, la tradujo al latín, que era la lengua del pueblo en ese tiempo. Se tardó obviamente muchos años en traducirlo todo, pero él decía, desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. Y nuestra fe es una fe de relación, es una fe de relación con Dios. Entonces acuérdense de que nuestra fe no es una fe de aquí. Yo ahorita les estoy metiendo esto aquí para que puedan vivir esto. O sea, como una buena relación, tienen que conocer a la persona con la que están, pero pues también tienen que amarla. No nomás es, sí, sé que es una buena persona, que esto y lo otro, sino también tienes que vivir esa relación. Pero también está lo inverso, que hoy en día vemos mucho. Viven la pura relación, pero aquí no hay nada. O sea, ni conocemos a la persona con la que estamos, pero es que siento bonito, esto y lo otro. Y cuando se va al sentir bonito, ¿cómo es esa persona? ¿Qué le gusta? Sabe. Entonces, hay que tener las dos cosas. Tienen que estar conectados a esto. En una buena relación, y nuestra fe, la fe católica es eso, es una fe de relación con Dios. Porque hay muchas otras fees, hay muchas otras creencias, hay muchas otras religiones, o sistemas nomás de filosofía, si lo quieren ver así, que hablan sobre cómo ser feliz o cómo vivir una buena vida, etcétera, etcétera. O hasta muchos hablan de Dios. Por ejemplo, los musulmanes pues hablan de Dios, pero tienen a su Dios como un Dios muy distante, muy lejano. De hecho, ni siquiera es impensable poder conocer a ese Dios. O sea, para los que practican el Islam, no pueden conocer a Dios. O sea, Dios es un ente que está totalmente separado de nosotros. Y en el judaísmo, pues Dios sí estaba medio cerquita, pero a la vez lejano, porque pues también es el Dios que creó todas las cosas, y pues Él está allá y nosotros estamos aquí. Y cuando vino Cristo, ¿qué hizo Él? Nos vino a enseñar, primero a decirle Padre. ¿Y por qué Padre? Porque Padre pues es algo, como decirle a alguien mamá, o sea, como en el caso de que hacemos los católicos con María, decirle mamá que es cercano. Entonces Jesús nos quiso enseñar de que Dios lo tenemos cerca, pero también lo importante, esa relación que vino a enseñarnos Jesús es para decirnos, Dios nos busca, porque esa es la diferencia entre el catolicismo y cualquier otra fe. Es un Dios que nos está buscando a nosotros, no nosotros buscando a Dios. No como los que practican el budismo, que buscan la iluminación y ser mejor o liberarse de los males, etc. O sea, no es nosotros que estamos buscando, es Él que nos busca a nosotros. Y lo que nos pasa es que nosotros tenemos que dejarnos encontrar, abrirle la puerta. Entonces, eso es lo bonito de nuestra fe, y por eso lo que hoy quiero que veamos es ese camino de felicidad que Jesús nos pone, que para muchos, yo creo que ahí sí a la mayoría de todos los católicos les preguntas, ¿y esto qué quiere decir? Y pues no te van a saber decir qué son las bienaventuranzas, para qué son. No sé si han escuchado esa palabra antes, ¿no? Las bienaventuranzas. Pero hay muchos que sí las he escuchado, sí las conozco, pero ¿qué significa? ¿Cómo lo aplico? Porque suena tan raro lo que dice Jesús, que dices, pues es que, ¿y eso? ¿Qué hago con esto? Y eso es lo que vamos a empezar a ver primero, porque las bienaventuranzas son el programa de Jesús para ser feliz, para ser verdaderamente feliz. Entonces saquen, ¿qué se trae Biblia? ¿No la traes? Entonces,
Entonces, si pueden compartir esto. Vamos a Mateo, capítulo 5. Pues desde el principio realmente, pero nos vamos a enfocar del 3 al 10, cuando empiezan las bienaventuranzas. Y dependiendo de la traducción que tengan de la Biblia, va a decir felices, o bienaventurados, dichosos. Depende de su Biblia. Pero a fin de cuentas quiere decir lo mismo. Ahorita. Y es importante esto, que recordamos que bienaventurado es feliz, porque ahorita lo vamos a leer y luego quiero que reemplacen ese bienaventurados por felices. Porque va a sonar bien raro de repente cuando digan felices. Los que lloran, van a decir, ¿y eso por qué? Pero antes de que lo digo, a ver. Les voy a ayudar a encontrarlo. ¿Ya llegamos a Mateo? Sí, Mateo 5. Ok. Pero primera cosa, antes de empezar a leer, porque todo esto va ligado, dice San León Magno, decía, cristiano, reconoce tu dignidad. Y yo creo que hoy en día es algo que nos falta a muchos. Muchas personas, y sobre todo la cultura que tenemos, ya todos desconocemos cuál es nuestra dignidad. Nos vendemos al menor postor, como personas, o sea, en todo, en relación, como persona, como trabajador, como todo. O sea, no conocemos nuestra dignidad, entonces es de que decimos, pues bueno, pues ni modo, o no hay más, o no hay de otra, o tal vez ya no me va a tocar nada, entonces decimos, pues bueno, estas cosas que tengo, pues estos principios, estas cosas que sé que me merezco, pues tal vez no me las merezco, o tal vez no son tan importantes, y al final, ¿qué nos queda? Nada. Y nos olvidamos de nuestra dignidad. Porque, ¿qué es la dignidad? Toda persona, y eso nos enseña la Iglesia Católica, toda persona tiene una dignidad que es dada ¿por qué? La tiene por su creación a imagen y semejanza de Dios. O sea, por el hecho de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, por eso tenemos dignidad. Y por eso la Iglesia, hay gente que dice, es que nomás se enfoca en eso. Por eso la Iglesia está tan aferrada a defender la vida en todo momento, desde que inicia en su concepción hasta el final en la vejez. O sea, toda la vida es digna. Porque luego dicen, nomás es una bola de células. Pues nosotros también somos una bola de células, nomás que tenemos más. Y luego hay gente que dice, sí, pero tú puedes pensar, entonces una persona que está en estado vegetativo, vamos a matarla. Dices, no, pero es mi tío. Pues no importa, por tu definición, esa persona no tiene dignidad porque no puede pensar ahorita. Ahí nomás está, mátenlo. Nomás está estorbando. Pero nosotros como católicos decimos, no, esa persona tiene dignidad. Aunque esa persona sea un vegetal, porque fíjense cómo usamos muchas veces nombres para cambiar la dignidad de alguien. O sea, ¿cómo le decían los esclavos? O sea, no les decían personas, no los consideraban personas para justificar tratarlos mal. ¿Cómo le hacían los nazis con los judíos? No los consideraban personas, los consideraban como animales, como perros. Entonces dices, pues no está mal matar a un animal, a fin de cuentas pues hasta no los comemos. Entonces, esto no es un ser humano, es un animal. Entonces no está mal que los matemos. ¿Y qué hacemos hoy en día con el aborto? No es un bebé, es un feto. Pero si lo querías, si se te muere y deja de ser un feto, era tu bebé. Pero así somos inconsistentes. Le ponemos un nombre a algo para no sentirnos tan mal. Pero tenemos que reconocer que todo ser viviente, todo ser humano tiene esa dignidad. Y es dada por Dios. No es dada por el Estado, no es dada por nadie. O sea, por el hecho de ser creados, por el hecho de existir, tenemos esa dignidad. Todos. Porque te caiga gordo, porque se vea de cierta forma, porque le falte algo, porque no sea tan listo, porque sea más pobre, no importa. Todos tienen la misma dignidad. Y eso es muy importante para recordar. Pero es muy fácil aplicárselo a los demás, pero nos olvidamos aplicándolo a nosotros, esa dignidad. ¿Cuántas muchachitas no hay de que tiran a la basura su dignidad porque un fulano guapo le está tirando la onda? Y se olvidan lo que valen y lo que merecen. Y eso no nomás es para la niña, o sea, aplica para todas las personas. ¿Cuántas veces no dejamos a un lado lo que merecemos por decir, pues bueno, tal vez no me lo merezco, o bueno, tal vez no es tan importante? Entonces hay que recordar eso siempre. Porque todos nosotros tenemos que un alma espiritual, un alma inmortal, o sea, no puede ser destruida, no es eso de que te chupan el alma y demás, no.
Tu alma nadie la puede tocar, ni el diablo, ni aunque se la vendas. No es suya, ni es tuya. Esa alma te la dio Dios y no se puede destruir. Tenemos inteligencia y tenemos voluntad libre, que es lo más importante. Por eso podemos escoger estar con Dios o no, pecar o no, estar bien o estar mal. Entonces no olvidemos nuestra dignidad. Entonces, en esa dignidad que tenemos, veamos lo que nos dice Jesús. Vamos a leerlo varias veces, entonces ahí nos vamos a ir turnando. Puedes empezar. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Ahora, una vez más, pero en la versión tuya, Carla, en vez, creo que el tuyo dice bienaventurados. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero, vuelvo a leer lentamente, pero en vez de bienaventurados, vas a decir feliz. Feliz los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Feliz los mansos, porque ellos poseerán la herencia de la tierra. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Feliz los que tienen hambre y sed de justicia. Felices los que tienen hambre de justicia. Felices porque ellos serán saciados. Feliz los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Felices los limpios del corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz. Felices porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sí, no más. Felices los perseguidos por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Creo que te faltó. Porque ellos no son bien. Bueno, el 11. Bienvenidos seréis cuando injuren y os persigan, y cuando por mi causa os acusen de paso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Entonces, fíjense, no sé si en el ustedes cómo dice bienaventurados, felices, dichosos, ¿cómo dice? Dice dichosos. Dichosos. Entonces, en el tuyo también la verdad, dichosos. Y en este decía bienaventurados. Que se acuerdan, les decía, hay traducciones que son más literales, y esta bienaventurada es más literal. Porque no nomás es felicidad, pero es uno de los significados de esa palabra. Pero fíjense lo raro que suena cambiar bienaventurados por felices. O sea, felices los que lloran. ¿Cómo que felices si están llorando? O sea, parece una contradicción. ¿Cómo puedes estar feliz si estás llorando? Pues cuando lloras es porque estás triste. Obviamente hay lágrimas de felicidad, pero Jesús no está hablando de eso. Porque ¿cómo dice ahí? Cuando dice felices los que lloran, ¿cómo dice? O bienaventurados los dichosos. Los que lloran, ¿debería ser el segundo o el tercero? Lo quiero ver de su versión. Versículo en el 3. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Uno más. Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. Están afligidos. ¿Se fijan? Otra vez volvemos a lo mismo, traducciones. En algunos dicen los que lloran, en este dice los afligidos. O sea, ahí nos queda más claro que el sentido del llorar es de dolor, no de felicidad. Entonces, ¿cómo de que van a ser felices los que están sufriendo? Entonces, ahí es, por eso quería ver esto con ustedes ahorita, porque hay que aclarar, si Jesús nos está poniendo esto como el camino a ser felices, pues ¿cómo vamos a ser felices si estamos tristes? Parece una contradicción, y ahí viene lo importante. Decía Santo Tomás de Aquino, que si queremos ver el ejemplo perfecto de las bienaventuranzas, hay que ver a Cristo crucificado. O sea, Cristo crucificado es el ejemplo máximo de las bienaventuranzas, y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cómo? Se está muriendo en una cruz. Pero vamos ahí, vamos por partes. Dice primero Santo Tomás, si quieres ser feliz, odia las cosas que Cristo odió en la cruz.
como que las cosas que dio Cristo. Hay 4 cosas principales que casi siempre nosotros humanamente estamos buscando para hacernos felices. 4 cosas que pensamos de que esto es lo que me va a hacer feliz. El primero hoy en día es el más obvio: la riqueza. Luego también está el placer. Ese es, yo creo que hoy en día ese es el máximo. Todo el mundo busca sobre todas las cosas, tú sé feliz, que te valga lo demás. O sea, el placer es nuestro ídolo, nuestro Dios, es lo que más nos importa. Tú sé feliz y eso es lo que más importa. ¿Qué importa a tus hijos? Tú sepárate, tú déjalos. Ellos van a entender, ¿no es cierto? Les va a doler. ¿Cuánta gente no justifica atrocidades por el placer? El poder. En México bien sabemos que es de quienes no lo busquen, ¿verdad? Y el honor. Estas son las 4 cosas que humanamente pensamos que nos van a hacer felices. Tener dinero. Si me gano la lotería voy a ser feliz. Y no es cierto, porque hay estudios que dicen los que se ganan la lotería, los primeros 3 meses sí están súper extasiados de que sí, soy rico, ya no me tengo que preocupar, ya no tengo que trabajar, esto y lo otro. Y su nivel de felicidad vuelve a lo que estaban antes. O sea, el dinero no te va a hacer feliz. Tal vez un ratito, pero ya que sales de la pobreza, o sea, ya está comprobado, cuando ya no estás muriéndote de hambre y en pobreza extrema, tu felicidad comparada con una persona que tiene mucho, en realidad no cambia. Porque a veces pensamos que el que tiene un montón es feliz y vemos lo contrario. Fíjense esas personas en la tele que andan con sus cuantos carros, cuántas casas, cuántas cosas, y no tienen abasto, o sea, siguen queriendo. Eso no te va a hacer feliz. El placer, pues ya sabemos que no. O sea, puedes poner placer sobre todas las cosas, pero nunca puedes estar 100% feliz todo el tiempo. Porque si estuvieras 100% feliz todo el tiempo, por ejemplo, ¿qué pasa con las drogas? Cada vez te van haciendo menos efecto. Y cada vez se tienen que drogar más. Y no nomás en el caso de las drogas, ¿verdad? Sino también en el caso de los vicios. O sea, cada vez buscas un vicio, algo más fuerte. Pasa también mucho con la pornografía. O sea, hay personas que piensan de que no, pues ya con eso. Y luego de repente pues tienen que buscar cosas cada vez más fuertes, más extremas, para tratar de alcanzar ese mismo nivel de placer. Es una adicción, a fin de cuentas, es igual que las drogas. Y eso no nomás es yo inventando, sino hasta viendo el cerebro se comporta igual que con las drogas. Pues hay estudios, ¿no? Sí. Sí, o sea, ven el cerebro y es como el cerebro de un adicto. Tal cual. Entonces, el placer no nos va a hacer feliz. El poder. O sea, ¿cuántas personas nos andan peleando por ser poderosos, por tener dominio, por tener tantas cosas? Y muchas veces va ligado a la riqueza, ¿no? Pero el poder, o sea, el sentirse más grandes que otros, eso tampoco te va a hacer muy feliz. En muchos casos hasta termina siendo odiado, porque los que tienen el poder, en vez de servir y ayudar, lo usan para abusar. Exactamente. Eso lo hemos visto en un montón de gobiernos, sobre todo. En la historia y en gobiernos, y hasta recientemente todavía existe mucho esto. Y el honor. Que muchas veces pensamos que esto, nomás para la gente rica o la gente política, pero muchas veces nosotros mismos estamos buscando honor. Nos callamos sobre las cosas de Dios, ¿para qué? Para caer bien, para no causar ruido, para que no piensen mal de nosotros, para que no nos hagan el fuchi. Ahí estamos buscando el honor. Hay muchas veces que pensamos que el honor es más importante que otras cosas. Hacemos a Dios a un lado por ese honor, por ese quedar bien, por ese ser vistos como buenos, por ser buena onda. Y ahí está el honor. Y Cristo odiaba estas 4 cosas en la cruz como riquezas. No tenía absolutamente nada. De hecho, muchas veces vemos a Jesús con un taparrabos, pero en realidad estaba totalmente desnudo. Lo único que tenía sobre su cuerpo era la corona de espinas y los clavos. Era todo lo que tenía sobre su cuerpo. O sea, estaba totalmente sin nada. El placer, todo lo contrario. Jesús estaba al límite del sufrimiento y por eso murió tan pronto. Por eso se extrañó Poncio Pilato cuando le dicen, nos dejas bajar el cuerpo para sepultarlo, y él dijo, poco ya se murió. Porque la crucifixión era algo que duraba horas y horas o hasta días. Y Cristo no duró tanto, por todo lo que ya le habían hecho. El poder, ¿cuál poder? Si está clavado y no se podía ni mover. No tenía ningún poder ahí en ese momento. Pudo haberlo usado, pero no lo usaba. O sea, nos está mostrando pues, que odiaba la riqueza, odiaba el placer, odiaba el poder y también odiaba el honor. ¿Cómo? Pues estaban burlando del crucificado. ¿Y qué hizo Jesús? Perdónenlos porque no saben lo que hacen. Todos burlándose de él, hasta los que estaban a su lado, los 2 ladrones.
Luego uno se convierte, pero luego se están burlando de él. Pero dice Santo Tomás, vamos a voltearlo, decía, aparte de odiar lo que Cristo odiaba, amemos lo que Cristo amó en la cruz. ¿Y qué cosas eran las que amaban para ser verdaderamente felices? Cristo primero hacía la voluntad de Dios, por eso estaba en esa cruz. Porque les decía, tenía el poder, él fácilmente se pudo haber bajado. Él le dijo a San Pedro, cuando lo atrapan, yo tengo una legión de ángeles, o sea, podría mandar quién sabe cuántos ángeles para pelear por mí, pero no lo hago, porque voy a hacer la voluntad del Padre, no lo que a mí se me pega la gana. Tenía un solo corazón, o sea, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y por qué estaba haciendo todo esto? Por ese amor al Padre. ¿Y por qué? Pues por amor al Padre, nos amaba a nosotros y por eso está muriendo por nosotros. Por eso está entregando. Jesús tenía hambre y sed de justicia. Y literalmente al final decía, tengo sed. Y pues le dan algo de beber. O sea, tenía hambre y sed de justicia porque ¿qué quería él que se hiciera? Y eso lo vemos en toda su vida. Quería que se hiciera justicia. Lo regañaban porque curaba en sábado. Porque decían los judíos, el sábado es para Dios, el sábado es para no hacer nada. Porque ¿cuál era el punto del Shabbat, del sábado? Dedicárselo a Dios. Y luego les pregunta Jesús, entonces, ¿qué está bien hacer, el bien o el mal en sábado? Se quedaron mudos porque sabían que si le decían el bien, le estaban dando permiso de hacer milagros. Pero no podían decir el mal porque entonces estaban en contra de Dios. Entonces, él tenía esa hambre y sed de justicia. Él era pacificador, hablando otra vez de San Pedro. San Pedro sacó una espada, le mochó la oreja a uno de los soldados y Jesús lo cura y le dice, baja, quita esa espada. Dice, porque el que pelea por la espada va a morir por la espada. Entonces, él era pacificador, que era una de las cosas que leímos en las bienaventuranzas. Y él daba misericordia. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y al ladrón que le decía, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ahí está la misericordia de Dios. Y decía Santo Tomás, en la cruz está el retrato de un hombre feliz. Para el mundo eso suena ridículo. ¿Cómo esa persona crucificada, muriendo y sufriendo, es un hombre feliz? Pero era feliz, ¿por qué? Porque no tenía ningún apego a estas cosas que nomás nos esclavizan. Y estaba haciendo exactamente lo que Dios quería para él. O sea, estaba cumpliendo su misión. Y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas al revés. Queremos quedarnos con esto, olvidar las cosas que nos duelen tal vez un poquito, y luego terminamos siendo más miserables. Un ejemplo muy humano. Es que no me gustan las inyecciones, entonces nomás si te inyectas para eso que te hace falta, porque ahorita está corriendo el virus por todos lados, pero por no querer ese pequeño dolorcito, luego te va a venir un dolor más grande cuando te enfermes, si es que no te mueres. O sea, ¿cuántos bebés no los inyectan precisamente para eso? Digo, si quieres que tu niño viva, pues inyéctalo. Una vez alguien de broma decía, ¿no? De que quiero cuidar a mi niño, pero no lo quiero inyectar, ¿qué hago? Y alguien le dijo, no te encariñes con él. Un poquito cruel, pero pues es cierto. Si quieres el bien de alguien, a veces un poquito de dolor, muchas veces es por el bien del otro. Buenas noches. Buenas noches. Un compendio que perdieron ahí, ¿no? ¿No viste? Espero se lo vamos a ver. ¿Hacía falta para alguien que Para allá ingresó? dos. ¿Ah, dos? Sí, sí te sobra. Sí, sí, hay por Entonces, Esto sí, los son inscritos, perfectos. entonces traigo dos. Gracias. Bueno, ahorita les van a dar el... Bueno, entonces volviendo a esto. Esto quiero que se les grabe un poquito de riqueza, placer, poder y honor. Esas cosas que cada rato estamos buscando, hay que recordar de que eso es lo que hay que rechazar para verdaderamente ser felices. En el budismo, por ejemplo, hablan mucho del desapego. Y eso también es una idea cristiana, el desapego. Pero el problema del desapego budista es desapego al nivel de destruir tu propio ser. O sea, de que ya no existes tú. O sea, te desapegas tanto de todo que te desapegas de ti mismo. Olvidan su humanidad. Exactamente, o sea, ya ni puedes ser feliz porque eso también es un apego. Y Jesús no estaba diciendo de que, deja estas cosas para no ser feliz. Porque cuando hablamos de placer, por ejemplo, placer no es lo mismo que ser feliz. Porque cuando Jesús nos promete una felicidad no ahorita en este momento, pero nos promete una felicidad al final que esa va a durar para siempre. Volviendo otra vez al ejemplo, una inyección te va a doler un ratito, pero luego vas a estar bien, porque ya no vas a andarte enfermando. Andas muy mal de salud, empiezas a comer bien, empiezas a hacer ejercicio, te va a dar flojera, te va a doler, vas a andar todo dolorido de los músculos, vas a andar medio
regañando gente y enojado porque no estás comiendo lo que quieres y estás como que, es que no me gusta esto. Pero a la larga, ¿cómo te vas a sentir? Pues mejor. Aunque en ese momento te tienes que aguantar un poquito. Si son las cosas con Dios. A ti. Cuando termina el curso, es que a mí ya Está pasó bien, está la bien. vida, así que ya, Porque ahí también está la cosa. Y creo que eso lo leímos la vez pasada. A Jesús, por ejemplo, le decían, de San Juan Bautista decían, él estaba endemoniado, decían, porque ayunaba a cada rato, no comía, y se la pasaba orando y pues usaba vestimentas muy, muy sencillas. Y vivía en el desierto. O sea, decían, ese está loco, porque no está viviendo así como una persona normal. Y luego viene Jesús y dicen lo contrario, este es un borracho y un glotón, porque él sí comía y él sí bebía. Entonces es como de que pues no hay cómo ganarles. El que ayuna o el que come, o sea, o es un glotón o está endemoniado. Entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, no hay cómo ganarles. Entonces volvemos a lo mismo. No es lo mismo odiar estas cosas que simplemente decir, entonces no puedo ser feliz. No, todo lo contrario, para eso son las bienaventuranzas, para ser feliz. Exactamente, no desgastarnos para eso. No vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. Como decía Jesús, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado, para cumplir leyes como si las leyes fueran lo absoluto. Entonces vamos a volver una última vez a esto. Vamos a verlo así por pedacitos. ¿Cómo dice el primero? Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres de espíritu. Fíjense que no está hablando de pobreza monetaria. Se dice pobres de espíritu. ¿Y una persona pobre de espíritu, cómo creen que sea? Miserable. No miserable. Porque estamos diciendo felices. Entonces, ¿cómo es feliz una persona pobre de espíritu? ¿Cómo es feliz? ¿Cómo es feliz una persona que es pobre de espíritu? ¿Cómo va? Porque si fuera miserable, entonces no va a ser feliz. Exacto. Porque dice, felices los pobres de espíritu, porque ¿qué van a recibir? El reino de los cielos. El reino. Y normalmente cuando pensamos de obtener algo, dicen, no, pues son los ricos los que obtienen algo. Pero aquí él está hablando de que los pobres van a obtener algo. Un pobre de espíritu, ¿qué será entonces? Una persona pobre de espíritu es una persona, si lo quieren ver así, no soberbia. Ahorita vamos a distinguir entre estas dos porque se parecen mucho. Pero una persona no soberbia, ¿cómo es? No se cree la gran cosa, no se cree mejor que otro. ¿Cómo? Exactamente. Pero por eso digo, ahorita quiero separar esto, por eso es importante que veamos estas distinciones. Pero sí, básicamente son una persona sencilla. Una persona sencilla no se cree la gran cosa, no se cree mejor que otros, es humilde, reconoce su lugar. Entonces dice, ustedes que son pobres de espíritu, van a recibir el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios qué es? El cielo. O sea, volvemos a lo mismo. Deja esa riqueza, deja ese querer del placer, del poder y el honor, vas a ser feliz. Luego, ¿qué dice el segundo? ¿Le puedes pasar la Biblia? Porque ya también lo leo. Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. Entonces dice, felices los afligidos o los que lloran. ¿Qué va a hacer Dios? Dice, los va a consolar. Por eso van a ser felices, no por el sufrimiento, sino porque van a ser felices. ¿Y a qué se refiere con ser afligidos? Muchas veces volvemos a lo mismo. Si lo quieren ver, está más ligado directamente al placer. Si rechazas ese ídolo del placer, pues va a haber muchas veces que vas a estar llorando y sufriendo en vez de ser feliz. No necesariamente llorando físicamente de que a cada rato te van a salir lágrimas, sino en el sentido, por ejemplo, esto del placer muy sencillo, a veces hasta inclusive con el honor. Defiendes algo respecto a la fe, terminas perdiendo un amigo. Puede llegar a pasar. Pues vas a... Pues tal vez, pero digamos una persona que era muy cercana a ti, o inclusive hasta un familiar, o sea, te peleas con un familiar por el hecho de andar defendiendo las cosas. Puedes en ese momento tal vez estar feliz, digo, triste, o sea, porque pues, se pelearon y todo, y pues, o sea, uno no busca estar peleado con las personas, pero a fin de cuentas, ¿por qué vas a ser feliz? Porque hiciste lo correcto. ¿Y qué importa que hiciste lo correcto? Pues porque al final lo que estás buscando es buscar a Dios, buscar la verdad, y no dejar la verdad a un lado por caerle bien a alguien, o por sentirte bien.
hey, te van a invitar a drogar con una persona y de que, sí, vamos a hacer esto y lo otro, tal vez va a haber drogas y demás, y tú dices no. O sea, otra vez estás dejando haciendo un lado ese placer. Entonces, estas personas que son afligidas también muchas veces puede ser un sufrimiento corporal. O sea, una persona que sufre corporalmente, ¿y cómo va a ser feliz? Y hay muchos casos de santos y santas. Ahorita me viene a la mente una que ahorita es beata, todavía no santa, pero se llama Chiara Luce Badano, es una italiana. Murió a los 19 años, de cáncer, si mal no recuerdo. Muy bonita, y de hecho medio reciente, fue en los 90s. Y ella, cuando estaba muriendo de ese cáncer terminal, al final dijo, no me den ya más medicina para el dolor. Sí, o sea, todo lo voy a sufrir y lo voy a ofrecer. Y murió con una sonrisa en la cara. O sea, ese sufrimiento al final, ella lo tomó y recibió, o sea, esa bienaventuranza vivida, o sea, se ve al final de su vida, murió feliz. ¿Por qué? Porque estaba unida a Cristo. Dijo, esto que estoy sufriendo ahorita va a ser para la conversión de almas, va a ser por el bien de otros. Entonces, ella tomó ese sufrimiento que Dios le dio, esa cruz, y decidió unirla a Cristo. En vez de quejarse, en vez de andar, ay, ¿por qué yo? Porque ¿quién de ustedes ha dicho alguna vez que les pasa algo bueno? ¿Quién de ustedes ha dicho alguna vez, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué me fue bien? ¿No? Bueno, yo sí me pongo a ver qué fue lo que hice bien. Pero si pasa algo que no estaba en tu control, buena suerte, como a veces le dicen, o sea, que simplemente las cosas se fueron. Exactamente, o sea, algo que no tenías control, porque por ejemplo en tu caso, ¿qué hice bien? Pues sí, o sea, dices, estudié, hice mi tarea, lo que sea, pero cuando es algo que no estaba en tu control y te fue bien de todas formas, nunca decimos ¿por qué yo? Nos cae una enfermedad y sí, y luego, ay, ¿por qué yo? Ay, ¿qué esto? Y nos quejamos y demás, pero nos pasa algo bueno. ¿Y cuándo decimos ¿por qué yo? ¿No? A veces hasta llegamos a ese punto de decir de que algo bueno hicimos. De que algo que hice fue lo que me causó esta recompensa y me lo gané, a fin de cuentas, es una recompensa. Sí, de hecho, hasta se hizo una vez un experimento con el juego de turista, el Monopoly en Estados Unidos, y hicieron un juego, cambiaron las reglas para que una de las personas iba a ganar a fuerzas, o sea, iba a ganar más dinero que el otro, le iba a ir bien y todo esto. Y hicieron el juego con muchas personas y pues obviamente siempre ganaba uno, ¿verdad? Porque el juego estaba para que ganara el otro. Y luego le preguntaban, ¿por qué ganaste? Y en vez de reconocer, no, pues es que el juego o lo que sea, pensaban que era mérito propio, que ellos fueron los que lograron el éxito. Y así somos muchas veces, se nos hincha la cabeza. Por eso otra vez, yo son los que lloran. Y volviendo a ese tema, ¿cuál es el...? Dichosos los humildes porque heredarán la tierra. Heredarán la tierra. Y ahí es donde vemos la distinción, heredarán la tierra, porque ese es el reino de Dios, pero este está hablando también de la tierra. Los humildes o los mansos, no sé en cuál de ustedes viene de mansos, creo que es en el tuyo. Dichosos los mansos. Humildes, sí, creo que en el tuyo entonces es donde escuché mansos. Porque esto nos va a ayudar a distinguir entre pobres de espíritus y humildes. Los mansos. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán en herencia la tierra. En herencia la tierra, sí. Entonces vamos a esto. ¿Quiénes son los que son mansos? Los obedientes. Los obedientes, los que son sencillos. Cuando hablamos de un perrito o un animal que dicen, es muy manso, ¿cómo es? Es calmado, es tranquilo. Entonces volvemos a lo mismo. Ese que es obediente, ese que hace caso. Entonces, dichosos ellos porque van a recibir la tierra en herencia. Porque cuando hablamos del cielo cielo nuevo y tierra nueva al final de los tiempos, no nomás es el cielo, sino también la tierra va a ser renovada. Entonces van a estar las dos cosas. Entonces está diciéndonos Dios que vamos a tener el cielo, sí, pero también vamos a estar en esa nueva tierra. Pero los mansos, no los que se creen la gran cosa, no los que traen la cabeza hinchada de que creen que ellos son la gran cosa o la razón de su propio éxito. Cuando una persona está en un programa de adicción, como Alcohólicos Anónimos, ¿qué es lo que les dicen? Tú solito no te vas a sacar de esto. Necesitas de apoyo. Necesitas de alguien, de un patrocinador, necesitas de un grupo de apoyo, necesitas de personas, necesitas de fuerza externa. Y en muchos casos, porque el origen pues, era cristiano, también es de que tienes que reconocer ese poder ajeno, o sea, Dios, para que te ayude. Por tus propias fuerzas nunca vas a poder vencer las cosas. Nos decía Jesús, cuando hablaba de que los ricos no se van a salvar, decía,
Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. Con Dios todo y sin Él nada. Entonces, así es. Si van viendo más o menos cómo se va formando esta imagen de cómo es que Dios quiere que estas cosas que a veces parecen negativas, cómo se vuelve algo positivo. Si nos pasa algo malo, pues recordar eso, unir nuestro sufrimiento a la cruz de Jesús. Como la vez pasada que te acuerdas, estabas enferma y te decía, ese sufrimiento ahorita que todavía traes a todos y todavía te duele y lo que sea, ofrécelo. Porque con el sufrimiento siempre hacemos una de dos cosas. Y el más común es quejarnos. Desperdiciar ese sufrimiento. Pero como católicos sabemos de que el sufrimiento también se puede usar para transformar, se puede usar para bien. Y ahí está otra vez el ejemplo de la cruz de Jesús. En ese sufrimiento nos transforma, en ese sufrimiento nos renueva, en ese sufrimiento nos salva del pecado. Dichosos o bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ¿qué? Ellos serán saciados. Serán saciados. Y en México tenemos mucho de esto, mucha hambre y sed de justicia. Pero ¿qué dice Dios? Al final se va a hacer justicia. Porque muchas veces nosotros nos queremos hacer justicieros, queremos venganza sobre otros. Y no está mal querer esa justicia, pero no siempre está en nuestras manos que se haga. Entonces por eso dice Jesús, tengan esa hambre y sed de justicia, porque ¿qué pasa si la perdemos? Quedamos en corrupción. Nos quejamos de que fulanito es corrupto y damos mordida. Ya no tenemos hambre y sed de justicia porque nosotros no estamos siendo justos. Entonces, ¿qué dice Jesús? Sean justos, o sea, que no pierdan esa hambre y sed de justicia, porque en cuanto la pierdan, pues caemos en lo que no queríamos ser. Bienaventurados, ¿cuál sigue? ¿No? Dichosos los compasivos. Los compasivos, bueno, otra versión Serán tratados con compasión. con compasión, pero en la versión un poquito más literal dice, dichosos los misericordiosos, porque van a alcanzar misericordia. ¿Qué es misericordia? Porque lo escuchamos mucho en la fe, en la iglesia, pero ¿qué es misericordia? Amor. En parte. En realidad no es perdón. Recibimos perdón por misericordia, pero no es lo mismo. O sea, el perdón de los pecados que nos ganó Jesús, pues fue por esa misericordia que nos tiene Dios. Pues es que se podría traducir como amor. Está muy ligada al amor, porque la raíz de cordis de ahí viene corazón. Pero esta miseria es sufrir con, misericordia es como sufrir con. Pero también este sufrir con, o sea, esta misericordia, sí, ese sufrir con es también pues, ser compasivos, como decían. O sea, tener esa compasión de otros. Así como Dios nos tiene compasión, así como decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Y es muy importante ese cómo, porque primero tenemos que hacer nosotros para que también Dios lo haga a nosotros. Él está listo para perdonarnos, pero Él también nos exige. ¿A cuántas personas, y lo vemos en los evangelios, a la mujer que iban a apedrear, ¿pecó? Sí, la cacharon en pecado. Eso no era lo que estaba poniendo en duda Jesús. Pero Jesús le dijo, el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque en la ley de Moisés decía de que si agarraban a una pareja, agarraban a dos en adulterio, tenían que apedrearlos. Fíjense, dos cosas. Uno, ¿dónde está el hombre? Dice, lo agarramos en adulterio, sí, pero y el hombre también lo que tenían que apedrear. O sea, en realidad la agarraron para ponerle la trampa a Jesús. Pero sí la agarraron en pecado, eso sí. Pero sí estaba pecando. Pero sí estaba pecando. Pero primero es ¿dónde quedó el hombre? Pues quién sabe. Pero la mujer estaba pecando. ¿Y qué hace Jesús? Ya cuando se van todos le pregunta, ¿y dónde están los que te acusaban? Y le dicen, se fueron. Entonces le dice Jesús, yo tampoco te condeno. Pero agrega una cosa muy importante, vete y no peques más. Porque hoy en día nos quedamos mucho con que misericordia es de que Dios me va a perdonar lo que sea, sin ninguna exigencia. Pero Dios sí nos exige. Te voy a otorgar esa misericordia. Pero, ¿cómo? Pues tienes que hacer algo. Deja de pecar, exactamente. O sea, así como con un niño. Perdón por hacer tal cosa. Bueno, pero ya no lo hagas otra vez. Porque si sigue y sigue y sigue y sigue, pues va a llegar a un punto donde pues, vas a tener que hacer algo al respecto. Y hay que recordar que estas dos cosas no están peleadas, pero las dos cosas son importantes, la justicia y la misericordia. Porque a veces pensamos que justicia, ¿qué es justicia? A todo esto. Justicia divina. No nomás, sí, pero ¿qué es justicia? Sea divina o sea humana, ¿qué es justicia? Pero ¿qué significa ser justos? Darle la parte proporcional de lo que le corresponde. Sí.
En una palabra, lo merecido. Por eso hablamos tantas veces de injusticias, de que eso es injusto. ¿Por qué? Porque a ti te tocaba algo tal vez que no te dieron. Por ejemplo, si a dos personas trabajaron lo mismo y a uno le pagan más que al otro, aunque supone que tienen el mismo sueldo, dices, eso es injusto, porque a él le pagan más y a mí menos. Pues no te están dando tu merecido. Eso no es justo, no es justicia. Y muchas veces lo intuimos, aunque no sepamos definir justicia, hasta un niñito sabe que algo es injusto cuando le robas su juguete. Es mío, no es justo, porque me lo quitas. Entonces, la justicia es eso, darle a cada quien su merecido. Pero cuando nosotros pecamos mortalmente, ¿cuál es nuestro merecido? Lo que merecemos, la muerte. Eso es lo que merecemos, por ese pecado. O sea, la pena de muerte se lo quieren ver así, espiritualmente. Eso es lo que nos ganamos con el pecado. ¿Y qué hizo Jesús? Tiene que cumplirse la justicia. Jesús no vino a deshacer la justicia. Tiene que haber justicia. Si no, esto no tiene sentido que Jesús lo usara. Si Jesús vino a tirar a la basura la justicia. Porque a veces pensamos que misericordia es, vamos a borrar esto. Y no. ¿Qué vemos en la cruz? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Y eso qué significa? ¿Qué le pasó? ¿Ahí se quedó vivo por 1000 años o qué pasó? Murió, exactamente, murió. Entonces, por justicia, ¿qué pasa? Pecado mortal, ¿cuál es el merecido? Muerte. Se tiene que cumplir la justicia. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar ese precio. Como cualquier cosa, como una deuda. Si hay una deuda, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que pagar. Por justicia se tiene que pagar. No es justo que te lleves algo y luego no pagues nada. No es justo, ¿sí o no? A veces queremos que nos regalen las cosas, pero cuando sí es algo que nosotros hicimos y alguien se lo lleva sin pagar, es robo. Entonces, ¿por qué robamos nosotros? Va lo mismo, justicia. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Cumplió la justicia. Él tomó el lugar de cada uno de nosotros. Él murió en lugar de cada uno de nosotros. Porque Él es Dios, entonces Él es infinito, entonces Él puede pagar por todos. Algo que nosotros nunca podíamos pagar por nuestra cuenta. Entonces, ¿qué es la misericordia? La misericordia es de que a pesar de eso que nos merecemos, por el amor que nos tiene Dios, nos extiende el perdón. O sea, Él nos perdona. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice, dichosos los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? También tener misericordia, también perdonar. ¿Cómo dicen el tuyo en vez de misericordia? No. Compasivos. Eso. Tener compasión del otro. Perdonar al otro. No ser tan enojones con el otro. Tenerle paciencia al otro. ¿Cuántas cosas que queremos que nos hagan a nosotros y nosotros no hacemos por el otro? Eso es lo que dice Dios. Y aparte de que tenemos una compasión o una misericordia selectiva, ¿no? Sí. Y eso lo dice Jesús también. Porque dice, hasta los pecadores saludan al que los saluda. Hasta los pecadores son buenos con los que son buenos con ellos. Dicen, pero ¿y ustedes qué hacen de especial si hacen lo mismo que los pecadores? Dice, ustedes amen a sus enemigos. Y ahí es donde entra esta misericordia. Hasta al que te caiga gordo, Jesús no está diciendo que te caiga bien. Está diciendo que le desees bien. Eso es misericordia, desearle su bien. Te puede seguir cayendo gordo, eso, pues, tus sentimientos, eso no lo puedes controlar. Pero sí puedes hacerle bien de todas formas. Eso es misericordia. Entonces, se fijan, ¿cómo me va a hacer feliz ser misericordioso? Pues si yo soy bueno con los demás, yo voy a alcanzar eso de Dios. Y los otros pueden verme feo y lo que sea, pero si yo soy bueno con ellos, ya el problema queda de su lado. Si ellos quieren seguir amargados, enojados, lo que sea, pero yo fui bueno. Yo soy bueno. Y no porque me vaya a creer que soy, sí, yo soy mejor que tú, no. Sino porque como Dios me ama, yo te voy a amar a ti. ¿Qué dijimos al principio? La dignidad. Todo ser humano tiene dignidad, hasta ese fulano que me cortó y que casi me hace chocar y que le quiero decir un montón de cosas, esa persona también tiene esa dignidad. O sea, todos tienen la misma dignidad y eso nos olvidamos muchas veces. Por eso también los apodos, volviendo al quitarle lo humano a una persona, muchas veces usamos los apodos para lo mismo, para quitarle esa dignidad que tiene la persona. Ya no es fulanita, ya no es María, ya no es Marta, ya es la gorda. O lo que quieran decirle, ¿no? O sea, le quitamos esa humanidad por ponerle ese apodo. Por eso a mí no me gusta mucho usar apodos. Porque luego, cuando preguntas ¿y cuál es su nombre? ¿Sabe? O sea, olvidamos que hay una persona detrás de ese apodo.
¿no? Que el flaco, que no sé, ya es bien gordo, no sé lo que sea, pero se puede usar con cariño. O sea, no estoy diciendo que no pueden usar apodos por cariño, pero muchas veces el apodo no es por cariño. Es por quitarle todo lo contrario al cariño. Dice Jesús también, dichosos los puros o los limpios, ¿por qué? De corazón, porque ellos verán a Dios. Los puros de corazón. Dice Jesús en otra parte, sean como los niños. ¿Y cómo son los niños? ¿Qué tienen los niños? Dejan a un lado la inmadurez. Dejan a un lado la inmadurez. O sea, un niño confía porque tiene que, o no ha perdido la que. Inocencia. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Cuando nos dice que seamos como niños, o sea, que seamos inocentes en el sentido, que seamos confiados en Él. Así como un niño tiene la confianza con su papá o con los abuelitos, por ejemplo, si tiene una buena relación, obviamente. Y dice el abuelito, vente conmigo, el niño no pregunta por qué. Va, porque confía. Y eso quiere Dios para nosotros. Hay que confiar, hay que tener esa inocencia para tener esa pureza de corazón, ser limpios de corazón, porque dice también Dios, nada impuro entrará en el cielo. ¿Recuerdan cuando estamos hablando, ya hemos hablado antes del infierno y del cielo y del purgatorio? Pues precisamente por eso es el purgatorio. Cuando estás bien con Dios, pero todavía no estás limpio completamente, pues no puedes entrar al cielo todavía, no puedes ver a Dios todavía. Y para eso es el purgatorio, para terminar ese proceso, para ya estar bien y entrar puro o limpio al cielo. Y luego nos habla sobre la paz. ¿Qué dice? Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios los que trabajan por la paz. Y eso es algo que nos toca en el día a día. Volviendo al ejemplo del fulano que me corte, que esto y lo otro, podemos pitarle quién sabe cuántas cosas y nos va a entender que le decíamos mal. O simplemente, pues, dar un buen testimonio. O sea, no digo que no usen su claxon, porque el claxon es para avisar. Pero también es cómo usamos las cosas, ¿verdad? Así como la boca. Podemos usar la boca para llamar la atención o podemos usarla para herir. O sea, volvamos a lo mismo. Dios quiere que sembremos la paz. Pero la paz no significa de que, entonces no quiero conflicto, porque paz no necesariamente, en este mundo caído, no necesariamente está libre de conflicto. O sea, a veces, y eso lo enseña la iglesia, que se llama la teoría de la guerra justa. O sea, puede haber una razón justa para hacer guerra, para defender, para proteger. Por ejemplo, si dices, hay gente que piensa que paz es no hacer nada. Viene un ejército que viene a destruir el país y viene a imponer digamos los nazis, que era el caso más reciente, más obvio, de que venían a imponer un orden en el mundo que no era bueno para más que ellos y para nadie más. ¿Qué era lo que entonces uno justamente puede hacer? Pues vamos a defendernos. Primero, ¿por qué? Porque están matando a un montón de personas y si no tomamos acción, ¿qué va a pasar? Van a morir más todavía. Entonces, hasta ahí, en eso se puede, o sea, lo que estás buscando al final es la paz. No estás buscando nomás matazón por matar, sino porque estás tratando de evitar que haya más todavía. Entonces, le pongo como ejemplo porque a veces pensamos que paz que todos estemos tranquilos y que no pase nada, porque también esa es la trampa del demonio. Volviendo a lo del honor, que todos estemos bien, que todos nos caigamos bien, que todos estemos a gustos y me voy a callar la verdad. Eso no es paz verdadera. Eso no es paz, porque no existe la verdad. Entonces, ¿dónde está ese amor a Dios? Estamos fallando en muchas otras cosas. Entonces, bienaventurados los que son perseguidos por la justicia, por causa de la justicia. ¿Sí dice así? Por causa de la justicia. Por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos será el reino de los cielos. Volvemos al reino de los cielos. Felices los que son perseguidos, porque muchas veces por hablar la verdad nos van a perseguir. Jesús nos decía, toma tu cruz y sígueme. No decía, siéntete chido y vas a estar bien. No. Jesús no prometía que vas a estar en paz. No prometía, en esta vida no prometía de que todo te va a ir bien, todo va a salir bien, para de sufrir. No, eso nunca lo prometió Jesús. Él decía, si quieren seguirme, toma tu cruz y sígueme. ¿Y eso qué significa? Pues a veces ser perseguidos por la justicia. Y él se ponía como ejemplo, dice, si esto le hacen al maestro, ¿qué no le van a hacer a ustedes? Y muchas veces, por querer mantener ese honor, o ese poder, o esa riqueza, o ese placer, pues dejamos a un lado el perseguir la justicia, para que no nos haga nada, para que no nos diga nada.
Pero dice Jesús, dichosos, ¿por qué? Pues porque al final van a tener su recompensa. Pero a veces nos da miedo. Pero nos dice Jesús, confía. Y por último, habla del mismo, ¿verdad? También, dichosos si por causa mía, si por mi nombre les hacen todas estas cosas. ¿Cómo dice? Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Y eso lo vemos hasta en muchos casos de santos, inclusive hasta dentro de la misma iglesia, a los mismos santos, tratándolos mal, porque ellos hablaban la verdad y esas personas que estaban en poder, pues obviamente no estaban del lado de Dios, aunque tenían ese poder, y se peleaban con los santos. ¿Por qué? Porque decían la verdad, porque vivían todo esto, porque eran justos, porque no se quedaban callados, proclamaban la verdad y pues se ganaban enemigos. Porque acuérdense que pues siempre existe un Judas, siempre dentro del círculo de los que escoge Jesús, siempre va a haber un traidor. Y no porque Dios quiera que esté ese traidor ahí, sino porque uno simplemente, pues, sea la que sea su razón, o no está convencido, o estaba buscando poder, o estaba buscando alguna de estas cosas, quién sabe, pero no está del lado de Dios. Y eso hace 2 semanas creo que estaba en una de las lecturas, decía San Juan, han oído que va a venir un anticristo, y él decía, pero sepan que ya han venido muchos, y seguirán viniendo más. O sea, el anticristo no nomás va a ser una sola figura, aunque sí se entiende en el Apocalipsis que al final va a haber como, digamos, el mero de los anticristos, pero en realidad cualquiera que está en contra de Jesús, ese es un anticristo. Y hasta dentro de la misma iglesia, empezando por Judas, existen ellos. Y esto se los digo para qué, porque luego muchas veces nos enamoramos del padre fulano. Es que quiero ver que me encanta escuchar sus homilías, me encanta ir a misa y nada más voy a misa si está él. Y ahí el problema es que luego ese padre se nos vuelve el ídolo. Si no está el padre, o si está el que me cae gordo como dice, o de repente tira muchas pedradas, o habla feo, o lo que sea, no quiero ir a misa. Entonces, ¿quién te está importando más? Porque la misa es alabar a Dios, es una oración, es un sacrificio, es para Dios y para bien nuestro. Pues, ¿qué te importa más, el Padrecito o Jesús? Porque si te importa más Jesús, entonces te va a valer que el coro suene feo, que no cante bien, que el padre ese que te caiga gordo, porque estás ahí por Jesús. Y por eso se los menciono, porque de repente alguna vez tal vez le va a pasar que el padre fulano los decepcione, que la monjita tal. Sí. Sí. Pero a lo que voy es eso, de que muchas veces ponemos tanta confianza en el hombre que olvidamos dejarla primero en Dios. Y luego por eso tanta gente que luego se escandaliza por algo que pasa en la iglesia y se aleja. Pues es que eso es lo que precisamente ahorita se está viviendo, pero no se alcanza a ver como que realmente, finalmente quienes hacen todo lo que están haciendo son las personas que deciden hacerlo. No es el protagonista de la historia, o sea... No es la iglesia. Sí, pero por esa persona le echan la culpa a toda la iglesia por culpa de esa persona. Por eso vuelve a lo mismo. A veces tenemos que purificar eso a veces en nosotros, de que le tenemos tanto cariño a una persona de que si alguna vez nos decepciona, eso también aplica para el novio, para la novia, para un tío o tía, o sea, para alguien, un ser muy querido. A veces lo ponemos tanto en un pedestal que cualquier tropiezo que cometa, ya se nos desbarata el mundo, porque yo pensé que esa persona era perfecta. Solo Dios es perfecto. Sí, pero siendo genérico. Ok. Siendo genérico, o sea, hablando de, pues sea cual sea el caso específico, o sea, muchas veces eso hacemos. Levantamos tanto a una persona que luego comete un error o hace algo que no nos parece y ya se nos empieza a desmoronar el mundo, porque al final hacemos como dijo Jesús, construimos sobre arena y no sobre él, que es un buen cimiento de piedra. Entonces acuérdense, todo esto es la bienaventuranza, a fin de cuentas, ¿para qué es? Pues para vivir felices. La felicidad no depende de qué tengo o que no tengo. La felicidad plena, ¿qué es? Pues estar con Dios. Entonces ya, hasta la misa, que te caiga el padre, lo fulano, lo que sea, si sabes para qué es la misa y por qué estás en misa, eso es lo que te debe importar más. Una vez me decía un amigo, no quiero ir a misa, o sea, le estaba costando trabajo seguir yendo a misa a diario, y decía, porque no estoy feliz de lo que me voy a encontrar. O sea, de que un coro que canta música así, casi hereje, y un padre que no enseña bien, y así un montón de cositas. O sea, él decía, ya no quiero ir por esto.
Y pues al final él estaba pidiendo consejos, ¿verdad? Así de que qué hacer. Y una de las cosas que le dije es, pues entonces no te preocupes por lo que te vas a encontrar, sino preocúpate por el que vas a encontrar. O sea, estás ahí por él. Que te valga. Si de veras amas a alguien, o sea, aunque esté incómodo de lo que sea, de que es que me cae gorda su familia y esto y lo otro, lo que sea, pero si quieres de veras estar con esa persona, pues vas a estar ahí. Entonces, ¿por qué no aplique con Dios? Exactamente. Luego, los que se van a casar, pues a veces la familia incomoda, pero pues estás ahí porque lo amas. Y hasta sonríes. Porque quieres mantener la paz. Porque quieres ser misericordioso. Más bien porque quieres ser misericordioso. Ahí está la cosa. Entonces, por eso también es muy importante todo esto, para sentirnos amados por Dios, porque eso es lo que más. Luego, ¿por qué tanta gente se va a otras cosas? Porque aquí no siente nada, porque no vive una relación con Dios. Simplemente es aquí lo que me enseñan en el catecismo y ya se me olvidó la mayoría. Y nomás voy porque me dicen, porque es pecado y ya. También esa es otra parte, ¿no? De que ya después terminan el catecismo cuando son chiquitos y ya no se siguen acercando más. O sea, ya como que ahí lo dejan. Y muchas veces, a veces hay falta. Pero en la mayoría de los casos yo diría es más bien es la familia la que no los, o sea, piensa, ya no vas al catecismo y ya no hay más fe. Pero pues en la vida, en la familia es donde lo tienen que seguir viviendo. San Juan Pablo II decía, familia que reza unida se mantiene unida. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya se acabó el catecismo. Se olvidan de la fe y de la iglesia, salvo que van domingos de vez en cuando y si no van o si van tarde les vale. Hasta que, te tienes que casar, tienes que irte a confirmar. Ven al grupo. ¿Qué es lo que pasa? Pues tratamos el sacramento como un papelito. O sea, no estamos aquí porque estamos convencidos, sino porque pues es que es un trámite más. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de los católicos. Estamos por trámite. No nos sentimos amados, no tenemos una relación con Dios. ¿Dónde está nuestra vida de oración? ¿Dónde está leer su palabra para conocerlo? No puedes amar a nadie si no lo conoces. No he leído la Biblia, entonces, ¿a quién estás amando? Si es que acaso lo amas. Digo, no estoy diciendo que es obligatorio que todo el mundo en su vida tiene que leer la Biblia, porque hay muchas personas humildes que, pues volviendo a esto de los pobres de espíritu, que sin conocer toda la palabra de Dios, viven una vida de fe, pero se dejan alimentar por esa fe. Hay personas que van a misa seguido, que escuchan la palabra de Dios, que no nomás entra y sale, porque ahí también escuchan la palabra de Dios. A veces pensamos, nunca he leído la Biblia, pero no sé si sabían, si vienen a misa diario, en un ciclo de 3 años, porque cada año es un ciclo diferente, en un ciclo de 3 años van a haber escuchado casi la Biblia completa, si vienen en diario, a escucharlo. Porque hay gente que dice, es que no la he leído, pues vengan a misa y escúchenla. Así era como aprendían antes, cuando la gente ni sabía leer, escuchando. Entonces, no hay excusas de que, es que no conocemos la Biblia. Ahí está cada misa, y no hacemos caso, no escuchamos. Y al final de cuentas, todo esto de las bienaventuranzas, ¿para qué es? Para la bienaventuranza eterna, estar con Dios. O sea, la felicidad eterna. Acuérdense que sos bienaventurado, feliz. Ya, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Bueno, rápido unas cositas que venían junto con esto en esta parte del catecismo en la que estamos. La libertad, porque nosotros necesitamos libertad para poder obrar. Entonces dice el catecismo, ¿qué es la libertad? Es un poder dado por Dios a nosotros para obrar o no. O sea, una acción deliberada, no cosas por accidente, sino yo escojo hacer algo, yo escojo estar aquí, o yo escojo irme a dormir. O sea, una acción. Tenemos libertad para eso. ¿Y la perfección de la libertad qué es? Cuando lo ordenamos hacia Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios. Y ahí está el ejemplo de Jesús. O sea, en Jesús vemos un ejemplo de la libertad perfecta, que siempre sea la voluntad de Dios. Que no estaba peleado consigo mismo de que quiero hacer el bien, pero también quiero hacer lo que no es bueno para mí. Porque muchas veces nos pasa en nuestra vida de que sabemos qué es lo que queremos, lo que debemos de hacer, pero nos jala más lo que queremos, que sabemos que no es bueno. Muchas veces el vicio. Elegir el mal, a fin de cuentas, es un abuso de la libertad, y eso nos lleva a la esclavitud del pecado. O sea, el ejemplo más obvio, ¿verdad? Las drogas. O sea, ¿qué pasa con las drogas? Te esclavizan. Porque llega un punto de que tu cuerpo lo necesita y te lo demanda. Y si no se lo das, te enfermas. O sea, porque hay personas que dicen, nomás lo dejo ya. Pero no, o sea, cuando llegas al grado de adicción canija, tratas de dejar las drogas y te enfermas por dejarlas, porque tu cuerpo
te lo está exigiendo. Entonces, es difícil. Y ahí está la esclavitud del pecado. Y eso aplica a muchos otros vicios. No nomás está hablando de drogas, pero ese es el que más entendemos. El que más podemos ver fácilmente. Toda persona, todo hombre tiene derecho a ejercer esa libertad. Todos deben de tener esa libertad. Por eso también la iglesia pelea por la libertad de todos. O sea, en todo el mundo que tengan esa libertad de poder ejercerla. Pero la libertad no es lo mismo que el libertinaje. Porque dice la iglesia, la libertad dentro de los límites del bien común. Si yo quiero andar quemando carros y rompiendo vidrios, ahí ya no es el bien común, estoy rompiendo el bien común y también los bienes de otros. Entonces yo no tengo esa libertad, ahí estoy abusando de mi libertad. No sé si me entienden. Sí. O sea, hay que mantener un justo orden público, dice la iglesia. Justo orden público significa de que si hay leyes justas y las seguimos, pues ahí estamos bien. Si hubiera una ley injusta, sí tenemos derecho de desobedecer. Si por ley te dicen, por ejemplo, Laura, tú eres una doctora y te dicen por ley tienes que abortar 10 fetos cada mes, porque si no, te corremos. Por ley. Porque es que ya es un derecho y esto y lo otro, pues hay que hacerlo. Y tienes que hacerlo. Entonces, no puedo. Entonces, justamente, aunque el gobierno sea el que lo manda, pues dices, no puedo, no debo y no lo haces. Sí. Y ese es el problema. Ahí ya no te están dando la libertad de poder pues, seguir tu conciencia y de decir que no. Bueno, yo creo que finalmente es eso. Digo, si hay doctores a los que no les importa su problema de ellos, pero no pueden llegar a obligar a alguien a que vaya en contra de... Exactamente, y ahí es donde dice, pues tenemos que tener esa libertad de poder ser libres para decir que no, poder ser libres para poder elegir una cosa. Lo mismo aplica en la religión. En el Islam, ¿cuál es una de las cosas básicas que tienen? Convertir por la espada, o sea, por la fuerza. De que conviértete, o si no, o te matamos, o te haces como un esclavo nuestro. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Sobre todo hoy en día, o sea, es una invitación. Los que están aquí para los sacramentos, pues están aquí, esperan a fuerzas, la Iglesia no les está pagando, ni les está forzando ni nada para que estén aquí. O sea, a fin de cuentas es libertad para escoger a Dios. Y si no tenemos esa libertad, pues no podemos tener esa libertad de elegir a Dios. Y no podemos tener esa libertad para vivir una buena vida. Pero obviamente la libertad la tenemos debilitada, ¿por qué? Por el pecado original. Y los pecados que cometemos, pues nos debilitan todavía más esa libertad. Y es donde entran más fácil los vicios. Por eso hay que tratar de vivir esa vida virtuosa, de que cada vez seguir haciendo cosas buenas como antídoto al pecado. Así rápido, la moral. ¿Qué es la moral? Cuando hablamos de moral es de que si algo es bueno o malo. Y dice la iglesia, hay tres fuentes para definir si algo es bueno o malo. El primero es el objeto, la cosa. O sea, por ejemplo, el objeto de algo de que voy al banco y voy a sacar 100 pesos. Entonces, voy al banco a sacar 100 pesos. Ese es mi objeto. Voy por 100 pesos. La intención, o sea, ¿por qué lo haces? Pues porque quiero comprar unas papas, no sé, porque necesito dinero y voy a comprar unas papas. Ok, esa es la intención. Y las circunstancias de la acción y las consecuencias, eso también depende. Entonces, por decir, voy por esos 100 pesos, ¿para qué? Para unas papas. ¿Cómo las consigo? Voy al cajero, saco de mi cuenta lo que sea, pues ahí todo bien. Pero voy al banco, me lo robo. Lo que quería no era necesariamente malo, o sea, esos 100 pesos no era malo en sí. Para comprarme esas papas no es malo, pero ¿cómo lo logré? Ahí está lo malo. Entonces fijan, ok, una de esas cosas es lo que hace inmoral el acto. Dice la iglesia, no es lícito hacer un mal para conseguir un bien. Un ejemplo, que me preguntaron, abortar. De repente se dan casos médicos donde dice, ¿sabes qué? Tienes entonces se me olvidó el término médico, pero... Vesícula. No. O sea, hablando de un bebé, o sea, está una mujer embarazada. Por eso la vesícula suele darle un embarazo extrauterino, que es más complicado. Sí, hay uno que está, cuando está o sea, no se implantó donde debió el feto y... es que tiene un nombre técnico, pero sí, el que está en una trompa de falopio y pues hay que extirparlo porque si no va a reventar y se va a morir la mujer. Entonces hay gente que dice, oye, pero ahí no está bien abortar. Entonces, no, porque ¿qué es abortar? O sea, por definición es deliberadamente pues destruir esa vida
y dices, vamos a destruir esa vida y luego vamos a remover la parte que está mal. Eso es abortar. Eso siempre está mal. Pero en cambio, si dices, vamos a extraer esa parte y pues el bebé se va a venir junto con esa parte, pero no lo estamos matando, no estás abortando. ¿Va a morir el bebé? Sí. Porque hoy en día todavía no tenemos la tecnología para poder mantener vivo ese bebé. Pero imagínense en un futuro que sí, entonces eso no es un aborto, porque si pudiéramos mantenerlo vivo, lo haríamos. No estamos deseando destruir al bebé. Pero por querer hacer algo bueno, salvar la vida de la mamá, porque si no los dos se van a morir de todas formas, por salvar la vida de la mamá va a morir el bebé. Pero se fijan que no es lo mismo que abortar. Porque abortar es, vamos a primero matarlo y luego sacamos lo que está mal. Se llama la ley del doble efecto. O sea, estás queriendo hacer un bien, va a pasar algo malo, pero no era la intención. O sea, no estabas buscando que muriera ese bebé, pero no había otra forma. O sea, no hay forma de salvarlo. No sé si queda claro. O sea, de que no estás abortando a fin de cuentas. Entonces, por eso dice, el fin no justifica los medios. Siempre pongo un ejemplo muy exagerado. Ya no quiero que haya más crimen en México. Entonces voy a deshacerme de todos los criminales, como justiciero. Ya hay muchas series del Punisher y otros, de que dicen, ¿sabes qué? Voy a matar a los malos. Pero te vas al extremo de que dices, todo criminal va a morir. Te hayas robado 100 pesos, te hayas robado unos chicles, hayas asesinado, hayas violado, lo que sea, criminal, vas a morir. Para poner el ejemplo de que, como quieren hacer algunos, para que te asustes, de que ya no haya más crimen, porque te van a matar, hagas lo que hagas. Técnicamente yo estoy queriendo algo bueno, que es que ya no haya criminales, pero ¿cómo lo estoy logrando? Pues con un mal terrible, porque estoy asesinando. O sea, por unos chicles, o sea, chicles no merecen muerte. Entonces, se fijan cómo el fin no justifica el medio. No me puedo ir a tal extremo. Y pongo ese ejemplo muy exagerado para que se entienda. El fin no justifica el medio. No puedo hacer algo malo para que salga algo bueno al final. Porque hasta hay gente que dice, pero Dios mandó a Jesús para morir en la cruz y ese fue algo malo y luego Dios sacó algo bueno de ahí. Entonces yo también voy a hacer cosas malas para que Dios luego saque algo bueno. Y si hay gente que piensa eso, pero eso también está mal. Porque aunque Dios pueda sacar cosas buenas de esas, ¿qué decía Jesús? Cuando hablaba del que lo iba a entregar, decía, más le hubiera valido no haber nacido al que me va a entregar. Más le hubiera valido no haber nacido. O sea, así de extremo. Entonces, no hay que andar jugando con eso de que voy a hacer algo malo para que al final salga algo bueno. No. ¿Eso en la moral? Sí. Luego una pregunta, ¿qué tal de las pasiones y los sentimientos? ¿Esos son moralmente malos o buenos? El sentimiento en sí no es bueno o malo. Si de repente te entra coraje porque te pegaron o lo que sea, o sea, el sentimiento no lo controlas. Lo que sigue de ahí, tu acción, eso es lo que lo convierte en un pecado. Tienes enojo y le contestas y le pegas a alguien, ahí ya se volvió malo. O sea, depende de qué haces. Eso, ¿no? Porque, o sea, igual como dices, lo sientes y lo puedes agarrar y lo puedes dejar fluir, puedes dejar que se vaya. Pero si te sigues aferrando a él, o tener la madurez de, en vez de nomás, por ejemplo, cuando se hablan feo, o sea, lo más fácil y lo más inmaduro, pues es nada más, tú me heriste, aunque sea verbalmente, yo te voy a herir también, y ahí el pleito y todo. ¿Qué es lo que haces? Ok, tienes el enojo y ya maduramente, pues dependiendo de cómo te conozcas, dices, ¿sabes qué? Ahorita necesito hablar. Algunas personas hablando se les baja. Otras personas, ahorita me voy a separar, necesito mi espacio, déjame respirar tantito y se me va a bajar y luego hablamos. O sea, pero a fin de cuentas es esa madurez de saber cómo actuar. Tengo esa rabia, ¿qué necesito? En mi caso, yo sé que lo que más necesito es, me separo tantito de lo que estaba pasando y respiro y pues que pase un ratito y se me baja. Y ya puedo hablar tranquilamente. Entonces, cada quien tener esa madurez de cómo actuar. Y luego sobre la conciencia moral. La conciencia es muy, muy, muy importante en nuestra vida porque de ahí les dicen, ¿no?, que la conciencia es como la voz de Dios. Pero también podemos tener una conciencia mal formada, que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces, la conciencia no es absoluta, pero sí, a fin de cuentas, es como el último escrutinio, la última palabra, si lo quieren ver así, en cuanto a su vida personal de que si están pecando o no. O sea, un ejemplo. Robar chicles no es pecado mortal, por decir, ¿no? O sea, normalmente, o sea, bajo un caso normal, o sea, me robé un
un chicle, o sea, de esos de bolita, de una maquinita, no sé, no es un pecado mortal. Es un pecado de robo, sí, pero no es grave. O sea, no estoy, o sea, era una máquina con... Ah, no, sí, pero ahorita vamos. Eso es lo que voy. Si una persona se roba algo y dices, o sea, no es un pecado grave, pero en tu conciencia, en tu mente, si era algo gravísimo y lo haces de todas formas, aunque objetivamente podrían decir no es pecado mortal, si tu conciencia te está diciendo que era mortal, eso lo vuelve mortal, porque estás desobedeciendo esa voz de Dios que te está diciendo no lo hagas y te vale. Ajá, o sea, sabiendo que es, o sea, pensando tú que es algo gravísimo. Entonces, ahí es donde entra la conciencia. ¿Qué pasa con las personas sin conciencia? Pues hay personas que están mal. Por eso digo, la conciencia no es absoluta. Las personas sin conciencia. Una persona, pues no me acuerdo si es psicópata o sociópata, se me olvida, creo que es psicópata. Bueno, eso es diferente, pero sería más un psicópata. Ajá, o sea, en esos casos, o sea, ya muy extremos, pues ya, o sea, ahí ya es más bien entender cómo tiene la persona la mente. Sí. Sí, por eso digo, o sea, ahí ya sería un caso muy extremo, de que si fue formación o simplemente balance químico, o sea, ahí ya sería juzgarlo según el caso. Por eso, o sea, eso es lo que voy, o sea, sería juzgarlo según el caso, porque en ese caso yo no soy experto, pero hablando de conciencia, la conciencia no es absoluta, porque si tienes una conciencia mal formada, puedes estar pecando de todas formas y haciendo cosas muy graves. Por decirlo, una persona que no entiende que matar es malo y se la pasa matando personas. O sea, igual y en su conciencia, como la trae tan mal formada, no entiende que es algo malo, pero objetivamente sigue siendo algo grave. Por justicia sí tiene que haber una consecuencia. Entonces, por eso digo, la conciencia no es absoluta, porque muchas veces lo que la gente les quiere decir es, sigue tu conciencia. Pero si la traes mal formada, eso te está justificando muchas cosas malas. Sí, claro. Y muchas veces nosotros tenemos la culpa de esa conciencia mal formada. Que nada más la estoy pensando, de acuerdo a nuestra conveniencia. Todos los que estamos aquí, por ejemplo, ninguno de ustedes puede decir, es que no sabía, en cierto sentido de que, pues nadie me dijo, porque estamos aprendiendo estas cosas. Si llegamos a un punto donde les digo, esto no lo sabía, ok, por eso estamos aprendiendo. Pero si llegamos a un punto donde vamos a hablar de qué es pecado mortal y te sales corriendo que porque no quiero saber, ya eres culpable tú de no saber, porque tú te podías haber aprendido y no quisiste. O sea, ahí sí ya tienes la culpa. Sepas o no que estaba bien o mal, tú podías haber sabido y no aprendiste, cae sobre ti. Entonces, así no más rápido. Hablando de conciencia moral, básicamente, ¿qué es? Si desobedeces tu conciencia, pues obviamente es pecar, ¿verdad? Pero dice, cuando escucha la conciencia moral uno, el hombre prudente puede sentir la voz de Dios. Palabra clave, prudente, o sea, la persona que tiene bien formada esa voz. Por eso les digo, la conciencia sí es muy importante, pero no es absoluta. Sí, claro. Porque hay sacerdotes a veces que hasta ellos les dicen, sigue tu conciencia. Pero si no te formaron bien en la fe, ¿qué vas a seguir? Es que tú sabes cómo funciona tu conciencia, pero no sabes cómo funciona la conciencia de los demás. Exactamente. O sea, es muy peligroso decirle a alguien, sigue tu conciencia, si no la tiene bien formada. Sí, claro. Si no lo conoces a fondo y dices, no, si tú sí tienes tú tienes una buena conciencia, tú estás bien formado, entonces haz lo que tu conciencia te dicte, ok, ese ya lo conoces. Pero una persona, por decir, un padre que entra al confesionario y viene de otro pueblo y pues ni lo conoce y dice, sigue tu conciencia, y la trae todo de cabeza, pues no le está ayudando a nada, en vez de formarla a esa persona. Y eso es lo que olvidamos hoy en día, no formamos. Entonces dicen, un hombre no debe ser forzado a obrar contra su conciencia, forzado, ni se le debe impedir obrar de acuerdo a ella. El ejemplo que ponemos de ese de que te van a hacer abortar y no, pues es que yo quiero seguir mi conciencia. Ahí es donde también caemos en injusticias. No dejarte obrar libremente. Ya no puedes obrar según tu conciencia. Y así nomás, como último. La conciencia, ¿dónde se forma? Dice, una conciencia recta y veraz se forma con la educación, con la asimilación de la palabra de Dios, o sea, leyendo la Biblia, y las enseñanzas de la iglesia. Este librito. O en su caso, esto. No son mis enseñanzas, son las de la iglesia. Y por eso tienen el libro para que les conste. De que lo que leen ahí, eso es lo que enseña la iglesia. Que no estoy inventando. Exactamente. Ajá, no es cuento mío, no es... Nada más, ¿cuáles eran los últimos 3 puntos para lo de la conciencia?
De hecho, si quieres, te los digo de aquí. Sí. Que sería una conciencia veraz. Sí. Vamos a dejar ver si lo encuentro aquí. Bueno, es para que algo sea moral. ¿De eso estabas hablando? ¿Para que un objeto sea moral o de qué estamos hablando? No, lo último que mencionaste, los 3 puntos, que era la palabra de Dios. Sí. Eso es en el 374, que dice, ¿cómo se forma la conciencia? Ajá. Palabra de Dios, la educación y las enseñanzas de la iglesia. Ok. O sea, la educación, pues lo que estamos haciendo ahorita. Leer la palabra de Dios, pues eso lo hacen escuchando en misa, pero también en privado, haciéndolo en oración a ustedes. Y la enseñanza de la iglesia, pues conociendo qué enseña la iglesia realmente. Y no qué me dijeron, o qué dice fulanito, o qué dice el internet, o qué dice la youtuber fulana. No. Ajá. Sí, no. ¿Qué enseña realmente la iglesia? Entonces, hasta ahí le dejamos. No sé si hay algún otro duda. Muy bien.